Bienvenidos a 8910, nuestro cuarto programa político, informativo y de opinión. Así que le damos la bienvenida a todos, agradecemos por compartir hoy 20 horas esta noche con nosotros y quiero decirle a todos los que quieran comunicarse con el canal, pueden hacerlo a través de www.canaltlb1.com. Los que quieran comunicarse con el programa lo pueden hacer a través de Facebook, escribiendo Canal TLB1, toda la verdad primero. Mensaje de Twitter, Canal TLB1 y correos electrónicos a través del programa 8910@gmail.com. Por supuesto que lo pueden ver a través de www.youtube.com/Canal TLB1. Ahí salen todos los programas posteriores de lo que se fueron emitiendo en vivo aquí. Bueno, quiero presentar en la mesa que tenemos un grupo joven de invitados, porque creemos que la parte joven es la pata importante hoy de la Argentina. Y en el hecho de tener esta juventud tenemos tres invitados especiales que tienen una militancia política, que han trabajado profundamente y trabajan actualmente dirigiendo grupos y están muy consustanciados en la parte política. Y por un lado quiero presentarlo por mi izquierda a Diego Salce, del movimiento Resistencia Nacional. Resistencia Nacional, lo tengo a Martín Lerena del movimiento Bastión, ¿cierto? Agrupación Bastión. Y a mi derecha lo tengo a Gabriel Martínez del Movimiento por la Identidad o para la Identidad Nacional, el MID, que es del PPR, ¿verdad? Exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias. Pero les agradezco a todos venir aquí y que conversemos un poco. Esto es más distendido y la idea es, volcar un poco qué es lo que piensa la juventud, ¿no? ¿Cómo estamos hoy en día en la Argentina? Pero yo quiero que, antes que nada, hagamos una especie de revisión, porque entiendo que ustedes políticamente están muy involucrados, digamos, en el sentimiento nacional. Todos provienen de raigambres muy nacionales, católicas, cristianas, en fin. Y nos importa interpretar cuál es el sentido de patria que tienen ustedes. ¿Cuál es el sentido de la patria argentina? ¿Histórica o al hoy? ¿Cómo definirían ustedes patria? ¿O cómo definirían? ¿Martín? Bueno, yo creo que la patria es una misión en la historia, digamos, es una empresa común con un pasado, un presente y un futuro. Argentina es un país con una historia muy marcada, muy reciente, casi son 200 años de historia, desde que nos llamamos Argentina, desde el virreinato. Creo que es una nación que se viene formando, vino formándose de lo que ya había cuando vinieron los españoles, la inmigración europea, que son la mayoría de nuestros abuelos. Y para mí la patria es la herencia, la tradición, la sangre y el suelo. O sea, es el arraigo que tienen las personas al trabajar, al regar su sangre y su sudor sobre esa tierra. Ese arraigo que tienen los hombres a una tierra, eso es la patria, digamos, es la tierra de nuestros padres. Creo que en Argentina está todo por realizar, o sea, no está nada dicho. Somos un país que hoy deberíamos ser una potencia mundial y parecemos casi un país bananero. Pero bueno, el objetivo de nosotros, de los argentinos, de esta generación de argentinos del año 2000 en adelante, de estos jóvenes, nuestro objetivo tiene que ser refundar Argentina y darle una misión, una empresa común verdadera para construir una Argentina que sea realmente el faro de Sudamérica para presentarnos. Y esa Argentina que queremos todo, que amamos, que está basada en las tradiciones de nuestros padres, en la cultura del trabajo, del honor. Eso es lo mismo que interpreta el Diego ahí en el peronismo. Estaba pensando que, en mi caso personal, no sé si en el peronismo como ideología, porque se sabe que el peronismo ha tomado distintas vertientes, ¿no? El peronismo que al menos profesamos nosotros, que entendemos que es el peronismo que profesaba Perón, entendemos por patria eso mismo que planteaba Martín, y solamente agregándole que nosotros consideramos que seguramente él coincide conmigo, el sentir de un pueblo que no solo se termina en las fronteras con los demás países, sino que el sentir de una población que una vez organizada se convierte en pueblo y ahí define o decide su destino, ¿no? Claro. Que ya viene muy marcado últimamente. Decime, Martínez, ¿cuál es tu visión de la patria? Bueno, por lo pronto la patria, sí, coincido con lo que han dicho previamente. La patria, por lo pronto, es la tierra de los antepasados, el suelo paterno,
En ese sentido nos tenemos que remitir, bueno, se habló mucho, ya que estamos tan cerca de lo que fue el Bicentenario, pero conviene precisar un poco los orígenes de esa patria, de ese solar común, un poco antes, con las primeras fundaciones hispánicas en nuestro territorio. Y no es solamente la patria un hecho que con un anclaje en el pasado, sino que tiene que tener una proyección en el futuro. En ese sentido estoy plenamente de acuerdo con lo que se planteó de empresa común, de destino común, de misión ante la historia. Bueno, en ese sentido la patria se tiene que proyectar todo el tiempo hacia el futuro. No puede ser simplemente una colección de humillaciones o de triunfos colectivos, sino que tiene que movilizarnos a buscar un futuro común. En ese futuro, cuando hablamos de todo esto, pregunto, la historia argentina, como se arraigó entre dos líneas muy marcadas, entre la historia oficial, mitrista, sarmientina, etcétera, y la historia revisionista que surge con Adolfo Saldías, que continúa en reivindicar personajes que habían sido opacados por la historia oficial y que de alguna manera nos habían mancado en nuestra identidad, ¿no es cierto? ¿Cómo ven esa diferencia entre esos dos historias? ¿Cómo la ven? Y la última pregunta, no solo cómo la ven, sino ¿se está dando un revisionismo histórico hoy en día por el gobierno kirchnerista o la nueva línea yo creo del modelo? Absolutamente que sí. En cuanto a la primera parte de la pregunta, sin duda que fue absolutamente programado y digitado eso. Hubo sectores de la élite donde, como vos nombrás bien, Mitre, Sarmiento, donde se encargaron de desintegrar una historia de la lucha como Güemes, como Rosas, ¿no? Que lo plantearon desde otro lado, como tiranos. Yo conocía un viejo militante que decía, cuando nosotros escuchamos que le decían tirano a Perón, ahí empezamos a dudar del tirano de Rosas, decía, porque si a Perón, que nosotros lo conocíamos, le decían tirano, entonces el otro tirano que nos había contado la historia era tan tirano, bueno, y un poco en eso se basa también el revisionismo. Y en la actualidad, sí, y me imagino que habrán sentido esos compañeros de esos años 50, por allá, han sentido lo mismo que por ahí se siente ahora, cuando se intenta cambiar a través de películas, de tipos como qué sé yo, Felipe Piña, Feynman, ¿no? Que son como los tipos oficiales que digitan cómo fue la cosa o cómo no fue. Y bueno, que cuentan la historia a su manera, ¿no? Ellos dicen una forma de humanizarla. Claro. ¿Es una interpretación de humanizar o se bastardea la historia a través de...? No, la bastardean absolutamente. Vos tenés, por ejemplo, ¿sí? En el caso claramente, un ejemplo claro, cuando el 1 de mayo del 74 Perón echa a Montoneros de la plaza diciéndole que estaban entregados al oro extranjero, hoy Feynman, Piña, todos dicen que Montoneros se va de la plaza, enojados con Perón. No es lo mismo. Perón los traicionó. La foto es la misma, ¿no? Montonero bajando la bandera diciéndose, pero no es lo mismo. Es otra interpretación y que tiene que ver con poner a Perón del lado de la traición o a Montoneros del lado de la traición. Bueno, hoy tenemos, ¿no?, los exponentes en nuestro gobierno nacional que claramente se han definido, ¿no? Bueno, por ejemplo, yendo entre el revisionismo histórico de Adolfo Saldías o de la década, digamos, del 30, 38, cuando se funda el Instituto Comunal de Rosas. Grandes intelectuales tenemos. Irasusta, Ibarguren, Galvez, José María Rosa, Mondol. O sea, hay un montón de pensadores que quizás no venían de una misma raigambre ideológica, porque pensamiento nacional argentino, hablamos, digamos, nacional para ser más abarcativos, tiene un montón de pensadores que se han arribado desde un montón de alas, desde lo nacional, desde los Irasusta, lo tenemos al señor Océs, ¿sí? O sea, hay un montón de nacionalismos, de Alianza Libertadora, esos nacionalismos de los 30 que tan fructíferos, tantas cosas buenas nos han legado a nivel intelectual y a nivel militancia, como la Alianza Libertadora, con una reivindicación histórica de una línea nacional, con una reivindicación de Rosas, de los caudillos federales como una emanación del pueblo, porque los caudillos federales eran la representación del pueblo y por eso la gente lo seguía. Era una democracia directa, digamos, ¿no? Porque era una democracia directa, porque la gente lo seguía directamente. Y hay una evidente línea nacional
Y hay niñas nacionales en militares, como Richieri, como Mosconi, como Savio, que quizás no gobernaron el país, pero desde su punto de vista trabajaron con honor y patriotismo y lograron cosas buenas para nuestro país. Es muy interesante el análisis del nacionalismo, de cómo se va cristalizando con aportes provenientes de distintos sectores una doctrina nacional en la década del 30, porque si nos ponemos a revisar, bueno, los historiadores que se han nombrado, o pensadores, o literatos, el caso de Lugones es muy interesante. Lugones pasó por todos los estadios, digamos, es un caso testigo. Primero fue liberal, después fue socialista, primero fue socialista, después fue liberal, después fue conservador y terminó siendo, nacionalista. Y lo interesante de eso es que, hablamos de una persona por la cual desde el nacionalismo se tiene el máximo respeto, como Hugo Boast. Y sin embargo, Hugo Boast nunca terminó de entender el papel que le cupo a Rosas. Y había mucho de nacionalismo de transición, o sea, de todavía no terminar de precisar los contenidos. Creo que hacia la década del 40 ya esos contenidos están mucho más precisos. Ahora, cuando ustedes ven la inauguración por parte del gobierno nacional, que percibo que quiere alterar la historia, quiere crear una nueva historia, como la década del 70, que se transformaba en los chicos idealistas, y hoy vemos que ya incursionan de lleno en la historia nacional, torciéndola. El caso, por ejemplo, del Instituto Manuel Dorrego, que es el que acaba de fundar un mitrista, como es el caso de Pacho Donel, la conduce una sarmientina como vicepresidenta, y después es un melange de todo tipo de... bolsa de gatos, se le puede decir. Bolsa de gatos que de intelectuales tienen poco, que algo han escrito, pero que en realidad son todos anti-Dorrego. Es como que se funda un instituto con los tipos que han denostado durante toda la historia de Manuel Dorrego. Hay gente del ERP también, hay gente que militó en el ERP que está en el Dorrego. Ajá. Sí, bueno, de Felipe Piña, tenemos de todo, hasta miembros del Instituto Manuel de Rosas, que es impensable que el Instituto Manuel de Rosas se preste para ese tipo de cosas. Recientemente, me tocó ser testigo de cerca de todo lo que es este intento de manipulación histórica. En la Facultad de Filosofía y Letras se organizó una jornada sobre revisionismo histórico. Yo primero pensé que era una broma, sinceramente. Luego vi lo que eran los paneles, que se dividieron en comisiones, que cada una se ocupaba de un periodo histórico. Un 80% de pensadores que no tienen nada que ver con lo que nosotros entendemos por revisionismo. Pero dentro de todo eso fue muy satisfactorio ver a revisionistas de la vieja guardia cómo desmenuzaban realmente determinados temas y cómo dejaban pagando a estos falsarios que ahora resulta que descubrieron a Rosas. En fin. Aparte, ni siquiera fueron publicaciones donde uno diga, mirá, acá hay una profunda investigación. Porque ya la profunda investigación fue hecha, por ya está, ya está todo repitiendo. Están repitiendo nada más. Están repitiendo debe tener que ver con una cuestión económica, ¿no? Es retomar algo para convertirlo a su idea. Volver a instalarlo, ¿no? Volver a instalarlo desde su óptica. Claro. Es como decía Orwell. ¿Eso le hace daño al país? Es como decía Orwell. O sea, Orwell decía: quien controla el pasado, controla el presente, quien controla el presente, controla el futuro. O sea, es claro, ellos quieren controlar la historia para querer ser ellos. O sea, yo incluso una vez tuve a un amigo de mi novia que era kirchnerista y lo vi poner, decía, San Martín, Rosas, Perón, Néstor Kirchner. Cuando se murió, yo le dije, me le reí, se enojó, dijo de todo. Yo le digo, no podés comparar a este tipo que aprobó el matrimonio de homosexuales con Juan Manuel de Rosas, digo, eso no lo puedes comparar, no puedes faltar el respeto a San Martín, o sea, no tiene ningún sentido, o sea, pero ellos quieren hacer esa mística dentro de toda su parafernalia kirchnerista de robo y de corrupción. Dentro de eso quiere estar una propia mística que la gente que milita con ellos se la cree, que ellos son la continuidad de un proceso histórico que ellos se inventaron, porque ellos no continúan nada. Claro, continúan el menemismo, podemos decir. Es el único proceso histórico que continúa. Sí, continúan, claro, continúan es el único proceso histórico. La política de los últimos 30 años, estos 30 y pico de años. Ese es como una cuestión mística berreta, ¿no? Tiene que ver con eso, con que cualquier cosa que ellos han sentido, seguramente que Néstor Kirchner haya hecho algo bien, los tipos lo quieren poner en un pedestal de prócer que les faltarían haber vivido un par de vidas más, o por lo menos haber vivido la vida que había vivido antes.
por lo menos. Yo creo que tiene que ver con la baja calidad de pensadores y de pensamientos que existen en la actualidad dentro del modelo político que hay instalado, reinante, ya como decíamos recién, hace 30 años, ¿no? Ahora hay grandes pensadores en Argentina y sin embargo veo como que están Opacados. muy opacados, ¿es así? Claro, los grandes pensadores están opacados y le dan el espacio. Hoy la televisión es la que domina toda la situación, ¿no? Al estar pegado al gobierno son los que escriben los libros para que los pibes estudien en la secundaria. Bueno, desde ahí se maneja toda la estructura que hace que se presente en una elección. Digo, tanto Kirchner como Duhalde, como Carrió, como ¿no? Mi pensamiento es que todo eso apunta hacia el mismo lado, ¿no? Y hoy va a una elección y la gente va y lo vota y nadie dice nada, nadie genera nada, no protesta nadie en nada. Bueno, lo vimos ahora con el tema de los subtes, ¿no? Que Macri dice que Cristina que ya vamos a ir. Pero con respecto a la reacción de la gente, digo, se comieron 10 días millones de personas que utilizan el servicio y nadie dijo nada. Estamos domesticados. Se dice que no dijeron nada porque ya habían avisado. Entonces la gente ya estaba en autos de que no había subte. El problema hubiera sido si no avisaba. Hubieran ido la gente a tomar los subtes y se encontraba que no podían hacerlo cada día que pasaba. Ya hasta a ellos les asusta ahora que la gente esté tan domesticada, porque se van a dar cuenta que los estamos domesticando. Cuando hacemos este medio revoltijo histórico, ¿no? Pero cuando hablamos del tema de Malvinas, ¿no? Vamos a ir a Malvinas, ni siquiera el golpe de Estado del 76, porque no, aunque es el inicio, es el puntapié, ¿no es cierto?, de la Argentina al futuro. Yo pregunto, se dio el caso de Malvinas. ¿Ustedes cómo lo vieron? ¿Como un hecho histórico? ¿Como un hecho deliberado? ¿Lo vieron como una cuestión que el gobierno militar quería perpetuarse? ¿Lo vieron como un reconocimiento y una demanda legítima, una acción legítima? ¿Cómo ustedes, como chicos que no vivieron, o que no nacieron en la guerra de Malvinas, o sí, o ahí nomás nacieron? Pocos años. Bueno, 2 años, 3 años de diferencia no cambia. ¿Cómo ustedes perciben la idea de Malvinas? ¿Cuál es tu idea, por ejemplo, Martínez? Bueno, al nacionalismo todos hemos entrado por algún camino y bueno, creo que en el caso de la mayoría de la gente, en mi caso, creo que Malvinas es el gran llamador. Lo que viene después de la guerra es lo que le pasa a cualquier país que pierde una guerra, que en el caso de la Argentina, un país con todas las condiciones, como se decía hoy, para estar en lo más alto, parecía como que había que tener una medida ejemplar con ese país que había desafiado el Imperio Británico. O sea, y esa es una clave de lectura del tema de Malvinas que yo no la puedo soslayar. O sea, tenemos que tener la frente bien alta de que somos la nación que enfrentó al Imperio Británico, y el ministro de Defensa de ellos, John Nott, cuando zarpa la flota, lo que le dice a los periodistas es: no estamos seguros de ganar ninguna guerra, pero tenemos que parar a los argentinos antes de que den el ejemplo. Y lo completa Winston Churchill nieto, cuando una semana después de la guerra dice: a la Argentina hay que humillarla. O sea, tenemos que darle su merecido, tenemos que mostrarle al mundo lo que le pasa a un país que desafió a Gran Bretaña. Y bueno, me podrán decir todo lo que quieran, que falló el planeamiento estratégico, que mandamos a un gobernador militar que más que un jefe, un guerrero, un jefe en campaña, fue un intendente que fue a cambiar las señales de tránsito. Podrán decir todo lo que quieran, lo atamos con alambre argentino, pero el testimonio que se dio, en fin, es lo que nos compromete a todos a hacer algo. O sea, ellos no murieron en vano. Esa lectura de que las muertes absurdas, la guerra absurda es una muerte de alguien que no miró el semáforo y lo atropelló un taxi, pero una muerte defendiendo el solar paterno, defendiendo la herencia de los antepasados, defendiendo este territorio que, o sea, ni siquiera nos pertenece a la generación presente. Nosotros lo tenemos en usufructo, pero es de nuestros descendientes. Claro. En fin, todas esas claves de lectura de Malvinas para mí son insoslayables. ¿Y Martín? Bueno, creo que si algo nos ha unido en actos a nosotros tres y a otros grupos más, ha sido Malvinas, porque es una causa que entendemos es la última gran gesta heroica de nuestro país. O sea, fuimos a enfrentarnos a una potencia mundial a recuperar lo nuestro, a nuestro gran enemigo histórico, 1806, 1807, vuelta obligado, Malvinas.
Y creo que Malvinas, hay un libro del almirante Busser, ahora recordando que está preso también justamente, un libro del almirante Busser sobre el conflicto de Malvinas, que creo que hay que leerlo, yo lo leí, y te deja clarísimo que lo de Malvinas de 1982 no es una cosa deliberada de un día para el otro, ni un invento del proceso militar. Ya los chicos del Operativo Cóndor habían ido a Malvinas. Durante el gobierno de Isabel hubo una represalia contra buques británicos que entraban a nuestro mar. Ya pasó lo que tuvo que pasar en las Georgias. O sea, hubo un montón de cosas que llevaron a lo de Malvinas, ¿sí? En Argentina hay que recordarle a los jóvenes que lean, que estudien, porque nunca se dejó de reclamar por Malvinas. Argentina, desde 1833, salvo algún tiempo, siempre reclamó en los organismos internacionales por nuestra soberanía. Con algún tiempo que no se haya reclamado más o se reclamó menos, siempre el reclamo estuvo. Y lo de Malvinas fue recuperar algo que nos pertenecía frente a una ocupación británica que tenía ya por cumplirse 150 años, tenía que acabar en algún momento. Y creo que Malvinas demostró que en nuestro país hay héroes y hay jóvenes y hay hombres que están dispuestos a morir y a luchar por ello. Creo que hay que leer y estudiar quién fue Cisneros, quién fue Poltronieri, quién fue Giachino, quién fue el teniente Esteves. Hay que estudiar quiénes son esas personas. Y esas son las personas que tendrían que enseñar en el colegio, ¿no? El Che Guevara, no los jóvenes de los 70. Esos son los prototipos de argentinos, los arquetipos que tendríamos que tener como nación. Pero bueno, en una nación donde, como dice él, los británicos nos quieren humillar, y humillarnos es quitarnos todo sentido de heroicidad, decir que todos eran unos chicos de la guerra, que nadie servía para nada, que todo no sirvió para nada. Eso es la forma de decir que no podemos ir al futuro, porque nos quedamos pensando en que no sirvió para nada. No, sirvió, ¿sí? Y aparte, viendo la película de San Martín, esta película de San Martín, ves que hay chicos que van a la guerra que tenían 15 años. Roma, Grecia, o sea, la guerra del Paraguay, la guerra del Paraguay, o sea, la guerra del Paraguay, 8 años. La edad no hace a defender a la patria. El tamborcito de Tacuarí, o sea, todos dicen, el tamborcito de Tacuarí, el chico del tambor de Tacuarí. Pero ¿cuántos chicos? La edad, para defender a la patria no hay edad, no hay sexo, o sea, uno va porque tiene la voluntad y el deseo de defenderlo. En el cementerio militar británico hay tumbas de 17 años, o sea, entre el regimiento de guardias galeses, tumbas de 17 años. Hasta que seamos libres, cada niño que nazca será soldado, decía San Martín. Abriéndome paso en la conversación, estaba pensando mientras hablaba acá el compañero camarada, y él decía, bueno, los argentinos, esa cosa lo atamos con el hambre. Yo creo que tiene que ver con otra visión. Por un lado tenés que sí, que los argentinos, por una cuestión de casi sanguínea, somos de atar con alambre las cosas, pero en el tema de Malvinas, a mí me parece que hubo una dirigencia que no quiso ganar la guerra, y se encontraron con un ejército que estaba dispuesto a ganar, con héroes como los que él nombró, como Esteves, como Giachino, Seineldin, que estaban dispuestos a ganar la guerra, y había una dirigencia militar, política, formada en la Escuela de las Américas, que estaba decidida a ser parte del hacer sistema. un pie en Malvinas porque había que hacerlo, porque le habían dicho que lo haga, porque busquemos si querés lo analizamos bien para no dejarlo en el aire, lo podemos analizar bien, pero a mí me parece fundamentalmente que Argentina, el proceso militar de Argentina estuvo en el marco de un proceso en toda Latinoamérica que tuvo que ver con instalar la democracia liberal que hoy vivimos. ¿Sí? No nos olvidemos que a Isabel de Roca, montonero con gracias Videla, a nosotros, ¿no? Tienen los argentinos democracia. Gracias a Inglaterra, por supuesto. Y muchos acá lo compraron. Imagínate lo que pasa con la democracia liberal que tenemos y es gracias a Inglaterra, ¿no? Por eso digo que me parece ahí más bien que lo que pasó en Malvinas, comparto lo que acá Martín también decía, el hecho heroico de los soldados, de los colimbas, de los pibes que fueron a pelear, que realmente entregaron su vida y que estaban dispuestos a defender a la patria. Por un lado tenés eso y por otro lado tenés una dirigencia que estaba dispuesta a no ganarla. Es el caso del portaaviones que nunca salió, ¿no? Que dijo, cuidado que no lo hundan, dice, ¿para qué no querés la guerra, un portaaviones? Mandalo, ¿no? Pero bueno. Tuvimos mucho sabotaje de retaguardia, se organiza, o sea, un ejemplo de ese extravío ideológico, digamos, porque todo parte de un extravío ideológico, el hecho de no querer ganar la guerra, de que hubo mucha gente acá que hizo todo lo posible para que la Argentina
no pudiese concretar lo que todos hubiésemos querido. Se organiza un festival de solidaridad latinoamericana. Ya con el título latinoamericano ya le pillamos mal. Esto es Hispanoamérica. Bueno, sigamos. Después lo organiza Daniel Greenbank, que reconoce abiertamente que a él no le interesaba que se hablase de soberanía, ni que la juventud en ese festival, digamos, se impregnara de un espíritu patriótico, sino él quería que se hablase de paz, que se abundase en el tema de la paz, y bueno, esa fue la consigna con la cual se organizó el famoso festival y bueno, creo que el resultado está a la vista, ¿no? Y se jactan de ello. Es verdad que nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas durante muchos años se diferenciaban entre un ala liberal pro-británico, un ala liberal pro-norteamericano y después un ala nacionalista, de la cual siempre estuvo presionada para abajo porque pocas veces podía llegar a ascender. Creo que Perón debe haber sido uno de los pocos y probablemente debe haber sido el que menos habló del tema, por llegar general, si no hubiera llegado. Probablemente muchos igual otros. Llegó a coronel. Llegó a coronel. Claro, hasta que lo puso el pueblo, no lo pudieron dar de baja después porque bueno, por obvias razones. Cuando empezó a hablar lo metieron preso, claro. Se encontraron con 2 millones de personas en la plaza. Pero de todas maneras vemos que el ejército es así. Entonces, ¿vos creés que influyó mucho esas facciones evidentemente decís que algunos no querían ganar la guerra, pero de repente tenemos personalidades como el almirante Robacio, como Busser, como, qué sé yo, en la Fuerza Aérea se destacan cientos de aviadores, ¿no? Absolutamente. Ya oficiales, ya Sí, estamos hablando oficiales porque no eran ni cadetes, Creo que Yo voy a eso. El de Robacio, que es el ejemplo más grande. El libro que tiene es extraordinario. Yo tuve la oportunidad de conocerlo un mes antes de que se nos fuera, escuchar una conferencia de él. O sea, el BIM 5 resistió heroicamente y tenía todavía munición y lo obligaron a rendirse. O sea, ahí está el punto. Lo obligaron a rendirse porque él no Ahí se está el quería punto. rendir. Tenía 70% de los soldados todavía en capacidad de combate y munición. Y lo estaban bombardeando con todo, pero él se la bancó y se quedó ahí y no se quería rendir. Robacio es el que saca la frase que dice: saquen a las ratas de la ciudad que estamos ganando la guerra, mándenla al frente de batalla, una cosa así. No quiero parafrasearlo porque no me acuerdo bien, pero tenía que ver con eso, que Menéndez le pedía que se rindiera y que deje de resistir, y Robacio sigue resistiendo. Yo creo que es eso, lo que decía queda refrendado con eso, porque en realidad los que conducían la batalla eran los que estaban aquí en la capital federal, ¿no? Bueno, no se eran veían los dos guerras, oficiales. en un café y en un restaurante, y después lo que realmente era ya en la Casa Rosada y el teléfono, ¿no? Comunicación directa a Casablanca. No hubo una cultura de la guerra, de conciencia, salvo que yo en Bahía Blanca, que tenías ahí al lado el puerto de Belgrano, capital federal, no había una conciencia de la gente común, pues todos se iban de joda, digamos, o sea, iban a bailar. Bueno, también en las ciudades, en las provincias, se prestaba el mismo sistema que habla Diego, de que había autoridades que no querían ganar la guerra y que ya querían entregarla porque eran parte del proceso que tenía que cumplir la Argentina para después que ocurra todo lo que ocurrió. En las ciudades creo que también se estimulaba a seguir la vida cotidiana como si nada pasara. ¿No es cierto? Entonces creo que de alguna manera... Claro, porque del Estado se podría haber hecho cerrar los boliches, qué sé yo. Lo mismo que se motivó el hecho de que se suprimieran todos los nombres ingleses, por ejemplo. Pero perdón. O las canciones en inglés. Claro, pero ese ejemplo, digamos, ha sido el ejemplo por antonomasia de que se ha echado mano para ridiculizar el tema de Malvinas. En la Primera Guerra Mundial, Rusia le cambia el nombre a su capital, San Petersburgo, porque era de origen alemán, pasa a llamarse Petrogrado, o sea, la variante eslava. Todos los países se permiten ciertas cosas que pueden parecernos exageradas en tiempos de paz, pero en una situación de suprema prueba marcial, no me parece mal que ciertas naciones echen mano libre de generar un consenso en el cual, o sea, no podemos dispersar energías, tenemos que enfocar todas las energías a conseguir el objetivo, que era ganar la guerra. Sin duda. Probablemente si Argentina hubiera aceptado la colaboración de la Unión Soviética, hubiéramos reivindicado mucho más nuestro poderío. Creo que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, dice el viejo Dacho. Sí, hay varias hipótesis, claro. Seguramente, bueno,
también hacer una mención cortita, ¿no? Al coronel Gaddafi, ¿no? Que Argentina oficialmente no hizo casi ninguna mención y al convertirse en uno de los mártires hoy de este ataque que están haciendo en Eurasia o en esa zona, en el norte de África, y lo han matado como a un perro, y fue uno de los que colaboró, ¿no? Con la guerra marina, que se supo plantar. Hay una deuda de la Argentina muy grande con Libia, con todos los países que nos han ayudado. La verdad que Argentina ha sido muy ingrata en los agradecimientos. Con Perú, con metiéndole Panamá, armas a Ecuador, con Libia, con muchos países. En toda Hispanoamérica, las embajadas argentinas, toda Hispanoamérica, o sea, quiero decir, existe Hispanoamérica y además existe Chile. O sea, en toda Hispanoamérica, las embajadas argentinas recibían torrentes de voluntarios, y la embajada argentina en Dublín también. O sea, gente que se sentía con... Yo soy testigo de la embajada argentina en Washington. Bueno, vamos a ir a un corte. Antes dejo picando en la mesa algo para masticar después. La década del 70 hubo la guerra contrarrevolucionaria. Hoy, idealistas, jóvenes idealistas que muerden de un sistema, se alimentan y que se retroalimentan. Vamos a tocar ese tema después, ustedes como jóvenes que no vivieron la década, pero que son los que están siendo bombardeados todos los días con esta historia que es tan nefasta. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Bueno, estamos en el segundo bloque de 8, 9, 10. Gracias por permanecer. Trabalengua. Todos los que quieran comunicarse con el canal pueden hacerlo a través de www.canaltlv1.com. También Facebook nos pueden comunicar sus mensajes con Canal TLV1, toda la verdad primero. El correo electrónico puede ser a través de programa 8910@gmail.com. Y esto va a estar diferido mañana a través de YouTube. www.youtube.com/canal TLV1. Bueno, seguimos aquí con jóvenes, Gabriel Martínez, Diego Salsa y Martín Lerena, de ambos de agrupaciones nacionales, chicos con una gran raigambre patriótica, y eso es muy importante para la juventud de hoy. Y el tema que quedó picante arriba de la mesa es: hoy tenemos una disyuntiva, ¿no? Hoy la historia ha denostado la contrarrevolución o la revolución de la década del 70. Los grupos, llamémoslo, que en su momento eran terroristas, siguen siendo terroristas para el concepto de los valores argentinos, pero hoy la historia lo ha torcido y los ha denominado como jóvenes idealistas. Ustedes que no vivieron esa época, pero que escuchan esa época, como muchos jóvenes que hoy simpatizan con esta causa o denostan esta causa. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo es tu impresión, Diego, por ejemplo? En realidad, yo siempre lo vi desde un lado militante, desde el peronismo, donde era políticamente incorrecto denostar a la militancia de Montonero. Sí. Yo siempre tuve la concepción de que una cosa era la base de la militancia de Montoneros y otra cosa era la dirigencia, ¿no? Creo que la base, en su gran mayoría, era nacional, eran nacionales, venían de muchos sectores, y por lo general eran pibes de 15, 18, 19 años, o menos quizás, menos de 19, que se sentían hipnotizados casi por Perón. Sí. Cuando Perón rompe con Montoneros, que los echa de la plaza, después ese día Montoneros no puede hacer nunca más un acto en público, porque movilizar 1 millón de pibes, se encontró con que, bueno, los pibes se fueron ese día, volvieron a la casa, dijeron: nos echó Perón. Claro. ¿Ahora qué somos? ¿Con quién estamos? Peleamos todo este tiempo para que vuelva, ahora nos echó Perón, ¿qué hacemos? ¿Viste? Claro. De ahí que surgen un montón de agrupaciones, ¿no? Los echó porque estos muchachos querían imponer eso. Pero no se echa porque la dirigencia de Montoneros estaba claramente siendo
infiltrada por los organismos internacionales, por la CIA, por Mossad, por todo lo que inclusive después vino mucho más a la vista, digamos, ¿no? En ese tiempo lo que se veía eran que eran grupos que le reclamaban a Perón, y esa cosa que incluso se instala ahora, que era el tercer peronismo, el segundo peronismo, el primer peronismo, ¿no? Una cosa con Evita, otra cosa sin Evita, después con Isabel, que en realidad, a mi modo de verlo, no tiene nada más que ver que con la evolución de Perón como hombre y como estadista y como político. Cuando él en la tercera vuelta dice no ir para un argentino ni para otro argentino, viene a la unidad nacional, viene justamente a defendernos de esto que es lo que vivimos ahora, ¿no? Y bueno, en ese momento cuando echa, y yendo al tema que es la militancia del 70, pasa inclusive como pasa ahora. Uno que hace muchos años que está militando dentro del peronismo se encuentra con pibes de la edad de uno que por ahí aparecen en la militancia hace 2 meses porque entraron a trabajar en alguna municipalidad o en alguna cosa. Yo lo comparo mucho con eso, ¿no? Y te discuten como si fueran claro, de toda la vida, de que vienen militando desde la cuna y los padres viven en el country, ¿no? Entonces es difícil, me imagino para esa época, posicionándolo en esa época, si hoy para nosotros es difícil, me imagino esa época, ¿no? Aquel sindicalismo que venía, que se había formado, ¿no? Porque la resistencia peronista eran obreros que tuvieron que agarrar el 38 del padre para salir a defender a Perón, o la patria, o lo que había enfrente, pelear contra lo que había enfrente, y de repente yo tengo la historia de uno que inclusive era medio pariente mío, de la resistencia, y él decía que en una de las salidas de la cárcel, la primera que había preso en el 55, en una de las salidas de la cárcel dice, tuvimos una reunión en una especie de cueva, como se juntaban siempre, ¿no? En épocas que no se podían juntar, antes de la llegada de Cámpora, dice, cuando llego, me encuentro con Pata Villanueva, dice, tiraban en un sillón fumando un cigarrillo largo así, y ellos venían, ¿no? Del barro, ¿no? De pelearla, de estar en cana. Y bueno, se encontraron con esa realidad, que había cambiado, que la cosa había cambiado, que se había hecho una moda, por eso fue la tendencia, que el peronismo se había hecho una moda, y que esa moda metía a todos los pibes ahí. Ser un cuadro dirigente de Montonero en esa época hasta te hacía ganar minas. Bueno, más o menos como ser socialista, ¿te acuerdas? Claro, ser socialista te hacía las mejores mujeres. Claro, bueno, y es la verdad, porque no comparto. Pero bueno, al margen de eso, es que digo que ahí hubo como un quiebre, y ese movimiento homogéneo que se encolumnaba atrás de un líder que era Juan Domingo Perón, y con el amor y la custodia espiritual después de Eva Perón, que pudieron quebrar ese movimiento y bueno, empezó la discusión de la patria peronista y la patria socialista. Son los herederos, claro. Del PPR, del MIN, por ejemplo, ustedes, Gabriel Martínez, ¿cómo ven esta historia de la década del 70? ¿Cómo la perciben? Siempre queda pendiente un aspecto que se puede resumir con lo siguiente. 10 de abril del 74, cae detenido el diplomático inglés Mike Bishop. Nunca se habla de esos temas, o sea, él lo detienen, quiso ingresar al país por valija diplomática, 17.500 proyectiles calibre 9 milímetros. A eso se suma el embarque de la British Caledonian y otro de un barco de bandera británica. De esos casos nunca se habló, o sea, eso en su momento habrá sido algún recorte en los diarios de la época y nada más, pero ese tema siempre queda pendiente, y yo pienso en la frase de Perón cuando le hablaban de los montoneros. Yo a eso lo conozco Naranjo, ese movimiento que no es argentino, que viene financiado desde el exterior. Bueno, el ejército argentino, las Fuerzas Armadas Argentinas, siempre tuvieron una tradición gloriosa y popular, que arrancó con las invasiones inglesas, el ejército que nace combatiendo a los ingleses. O sea, cómo se conecta todo, ¿no? Era un ejército popular, querido por el pueblo. Bueno, había que generar una dicotomía, ¿no? Entre separar o generar un resentimiento entre pueblo y Fuerzas Armadas, como si las Fuerzas Armadas no fuesen el brazo armado de ese pueblo y de esa patria. Bueno, o sea, ahí viene toda la denostación que vemos hacia la gente de uniforme hoy en día. O sea, creo que nada fue casualidad y que es como que de afuera había que profundizar un odio
entre argentinos, ¿no? Era confiar. Y Martín, ¿vos cómo ves el tema de, por ejemplo, la madre de Plaza de Mayo, hijos, nietos, bisnietos, hermanos, tíos? Yo Porque creo, ya está toda la familia. yo creo que lo más que quiero marcar, que creo que tanto el proceso como las organizaciones armadas, las dos colaboraron para la desintegración de nuestro país. Yo creo que los dos colaboraron en diferentes medidas. Pero hay que recordar que los que mataron a Rucci y debilitaron el gobierno de Isabel, o sea, mataron a Rucci, mataron a un sindicalista que defendía el derecho del pueblo, que era la mano derecha de Perón, fueron ellos. Y los que colaboraron a el golpe de Estado del 76 eran ellos, porque el gobierno de Isabel, que era un gobierno democrático, sin sacar sus pros y sus contras, no hablemos de eso, digamos que es un gobierno democrático, porque hoy todos dicen que los montoneros y LEP luchaban por la democracia. Una falacia absoluta, total, o sea, querer implementar una dictadura de tinte del que sea, sobre todo LERP, que era más duro que Montonero, como marcaba Diego. Ellos colaboraron al golpe del 76 porque una dictadura militar justificaba la lucha armada, que no justificaba el gobierno de Isabel. O sea, ellos dijeron, vamos a luchar contra los militares, y les salió mal, y de paso los militares ponieron a un Martínez de Oz a destruir nuestro país, a entregar la economía, y hoy hay un montón de personas que no podemos, o sea, nosotros, que yo nací en el 87, ya en democracia, nos tiraron como un muerto en mesa de negociación los 70 a los jóvenes. Nos tiraron y nos dijeron, sí, hagan lo que se les cante. Nos tiraron mentiras, nos tiraron libros, nos tiraron todo. Y hoy todos utilizan los 70 como un montón de personas para ganar plata. O sea, seguramente hay gente que sufrió de ambos bandos, pero en un momento hay que poner un punto y decir, bueno, ya pasó, sigamos adelante como nación, porque si no vamos a estar 20 años más pensando en lo que pasó en los 70 y la nación no va a avanzar. Y hay un montón de gente lucrando con los 70, porque es un lucro los 70. Una industria de los 70 lucrando. Todas las naciones, pongamos algunos ejemplos, qué sé yo, como pasó en Sudáfrica, bueno, aunque tiene un montón de conflictos, pasó tal cosa, bueno, hacemos acá, seguimos para adelante, basta. Porque si no vamos a morir, nuestro país se va a matar en luchas intestinas tontas y sin sentido. Vamos a seguir matándonos por cosas que ya no sirven. Mientras están saqueando la minería, están saqueando el país, vivimos un montón de criminalidad, o sea, vivimos todos los días desaparecidos en democracia. ¿Y dónde están los desaparecidos en democracia? Una vez, por ejemplo, se armó una movida muy linda. Es linda en el sentido de que les hizo la contra, es triste, de mujeres que se ponían pañuelos negros para decir, ¿por qué las madres de Plaza de Mayo no lloran por todos los trabajadores? Porque los que mueren hoy son trabajadores, son obreros. Sí, los que ellos dicen defender, son los que mueren hoy a manos de los delincuentes, son trabajadores. ¿Por qué no lloran por esos que mueren hoy? La historia argentina, que está ligada a la religión, porque está ligada a la espiritualidad, siempre fue, y aparte como pueblo cristiano, como pueblo católico, existe lo que es el sentido del perdón. Y aún en todas las peleas intestinas, se han perdonado entre sí, por lo menos a nivel social, ¿no? Político seguirá, o a nivel histórico seguirá ese combate, pero a nivel social, ¿no? Lo digo, por ejemplo, en mi familia, que tengo tanta descendencia de Juan Manuel de Rosas como tengo descendencia de las líneas unitarias como Martín Rodríguez, pero veo que entre sí, en la familia, se han casado entre unitarios y federales, y acérrimos unitarios y acérrimos federales, y aún así hemos tenido descendencia y somos parte de esa historia. Entonces a veces no podemos ser ni mucho de uno ni mucho de otro. Hay simpatía, pero bueno. No queda mal con los abuelos. Claro, pero no quedamos mal en la familia. Pero claro, cuando vemos en la Argentina de la década del 70, donde el movimiento de montoneros se aparta también de la espiritualidad o del nacionalismo peronista y entra a un universalismo como el ERP o como todos los grupos, no solo venían con una idea marxista, socialista de combate internacional, sino que obviamente venía aparejado el odio a la iglesia, el odio a Dios, por eso es ser. Y entonces después de todo este proceso, que también se desbanda el mismo liberalismo, tenemos la herencia de, bueno, madres que piden por sus hijos, y que está bien, ¿no es cierto?, que pidan dónde están, porque todo el mundo tiene derecho a saber dónde están sus hijos. Sí, poco lo que decimos, la industria que se genera después. Pero lo más triste es ver que esas madres, aunque se resarcen económicamente, que todo el pueblo pagamos la indemnización de cada desaparecido y de cada
hombre que sufrió esa época. O sea, sale de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos. Y nunca se aclaró sale de cuántas. la educación, sale de los jubilados, sale de toda esa plata que se pagaron miles de millones de dólares de indemnización. Más el castigo a los responsables que han tenido que ver en ese asunto. Pero eso no fue suficiente para tapar. Es como que es una herida que no cicatriza, ¿no? Y no cicatriza porque es ideológica, no cicatriza porque hay una ausencia de Dios, es decir, nuestra religiosidad nos lleva al perdón. Pero esto, como no tiene religiosidad, no existe el perdón. Entonces existe, como los judíos en el Holocausto, que de alguna manera su sufrimiento lo usufructan, y es algo que hay que recordarlo, y hay una vendetta por décadas y por centurias probablemente en el futuro. Esto no va hasta que no haya otro nuevo Holocausto. Yo pienso en una señora que perdió a su hijo defendiendo a la patria, como la madre del capitán Giaquino. Por ejemplo. Fíjense, ella que no habla con odio, en ningún momento puede hablar con firmeza, con la firmeza de un país que todavía no ha sido resarcido en su honor, en su integridad territorial, pero en ningún momento ella habla con odio. ¿Cómo puede ser que estas señoras, a ver, el dolor no tiene signo político, todo el mundo tiene derecho a sentir dolor por un familiar, pero qué dicotomía, ¿no? Entre el odio acérrimo de un lado, el odio, la sangre que no cicatriza, y del otro, una señora que habla con paz y con orgullo por lo que hizo el hijo. Es un odio de alguna manera donde también desprecia a las madres que sufren sus pérdidas de hoy en día, por ejemplo. Sí, Bonafini ha demostrado en varias ocasiones despreciar, como le pasó con la gente que muere diario, la gente que muere, víctimas ¿Qué diferencia hay, no? Entre el, como él decía, ¿no? La gente que desaparece, como es el caso de la trata de personas, o la gente que muere en enfrentamientos callejeros, ya sea de inseguridad o de violencia, o estos días veíamos, yo soy de acá del sur y veíamos unos patobicas matando a un pibe de piña. Sí. Bueno, ¿qué diferencia hay entre eso que tiene que ver con la política en general, de hoy en día, de esta pseudo democracia o de esta democracia liberal, con el aparato represor del Estado? O sea, cuando en realidad desde el Estado los dos lo que hacen es desangrar al pueblo, desangrar a la patria, en cuanto al punto de vista que tiene que ver con lo económico, con lo cultural, con lo tradicional. Digo, en ese aspecto me parece que están, tanto la democracia liberal como el proceso, se encargaron los dos lo mismo de llevar adelante ese plan, y me parece que abajo está el mismo resultado. Algunos se los llevaba y los mataba el Estado, y otros, y también hay que ver el Estado somos todos, ¿no? El Estado somos todos, claro, el gobierno en ese momento, claro. Y aparte también tiene que ver con a quiénes se llevaba. Yo creo que hoy él hizo una mención, Gabriel, que tenía que ver con, en el momento del proceso, con la idea de eliminar ese ejército popular que estaba encarnado en Mosconi, en Sabio, en Perón, en San Martín, en Rosas, y había que hacer un ejército para después poder desmilitarizar, para después poder con Menem sacar el servicio militar, y bueno, encontrarnos con lo que nos encontramos hoy en cuanto a defensa de la patria, ¿no? Y eso solo se puede lograr haciendo un quiebre y una separación absoluta entre el ejército y la población o el pueblo. Y se logró eso. Yo creo que fueron varios los aspectos científicamente aplicados a las políticas, donde no le erraron ni un centímetro, y se llevaron a muchos cuadros dirigentes que no eran montoneros ni ¿no? Porque la mayoría de los cuadros dirigentes de ellos se fueron al extranjero. Había muchos de los que han muerto que eran compañeros nuestros, que eran nacionalistas, que eran peronistas, que eran tipos que eran laburantes y que se los han llevado, o que los han matado más que llevado. Claro. Y tiene que ver con eso, rompieron un seguimiento, y ¿cómo se dice? Cuando se traspasa generacionalmente, ¿no? Los que tenían que tomar la posta del nacionalismo, del peronismo en esta época, quedaron ahí, en el 80, en el 70, y el ejército destruido. Bueno, este es un tema que puede dar para muchísimo, y seguramente lo vamos a tocar. Pero ahora vamos a ir a un corte, volvemos enseguida, no se vaya, que esto es el final para ver qué quiere la juventud en el futuro. No se vaya, volvemos enseguida.
Bueno, seguimos aquí en 8910. Ya saben, los que se quieren comunicar por Facebook lo pueden hacer a través de canal TLB1, Toda la Verdad Primero, correo electrónico, programa 8910@gmail.com y en YouTube, canal TLB1. Nos pueden ver ahí a partir de mañana. Bueno, seguimos aquí compartiendo la mesa con Gabriel Martínez, Diego Salce y Martín Lerena. Ambos grandes dirigentes jóvenes, grandes jóvenes dirigentes. Grandes jóvenes. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Nosotros estamos ahora, por supuesto que hemos revolcado un poco el pasado. Ya está, el pasado está tapado. Pero hay mucho del pasado que nos sigue tocando hoy y que nos priva hoy de Está movernos. entrelazado. Claro, ¿no? Para poder proyectarnos al futuro. Los argentinos cada vez nos proyectamos menos hacia el futuro. Porque estamos como atados al presente. Entonces a mí me importa a ustedes como jóvenes que lo del pasado no lo vivieron. Empezaron a masticar una historia nueva y ahora ustedes son la reserva del futuro. Quiero ver cómo lo ven, cómo ven la Argentina, qué aspiran, dónde quieren proyectarse. No sé quién quiere empezar de ustedes. Yo, Diego. Cortito y conciso. Sí. Para mí lo que está pasando ahora, no ahora sino ya hace un tiempo, es que nos encontramos en una nación que dejó de serlo, y porque dejó de serlo nos convertimos en una nación que no es económicamente libre, ni socialmente justa, ni políticamente soberana. Sin esa base, se empiezan a perder, como hablábamos hace un rato en el corte, se empiezan a perder los valores morales, la reserva moral de una nación que debe estar las tradiciones, las culturas, y se empieza, de alguna manera, la penetración cultural desde los imperios empiezan a disuadirnos como población. Y eso es un gran problema que tenemos, porque sin esa concepción de pueblo, que es la concepción de unidad, es muy difícil poder resolver las cosas, poder resolver todo lo que tenemos por delante. Es mucho. Que es mucho y que eso todo, si querés. Y que parece como que no se hubiera hecho nada en el pasado, porque ya Perón había avanzado tanto en... Se han encargado de banderas, ¿no? desarmar todo lo que había hecho Perón y otros grandes hombres, como acá se han nombrado en esta cabeza muchos de ellos. Todos fueron parándose en los hombros del otro. Y lo que se hizo fue derribar a los talones del primero y derribar todas las chimeneas que se habían levantado y construido durante todo ese tiempo, durante esos 200 años. Hoy la población, la mitad de la población está bajo la pobreza, vive en indigencia. Perón hablaba en ese tiempo de la subespecie humana. Se van a crear una subespecie humana, decía Perón. Y tiene que ver con eso. Hoy hay gente que habla distintos dialectos en la misma ciudad. En la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, que tiene que ver con esa marginalidad que da la pobreza o el dinero. El tipo que vive en el country habla en otro dialecto, no se entiende culturalmente con el pibe que vive en un barrio carenciado. Porque se ha puesto un paredón, una frontera, y que va a ser muy difícil sanearlo. Va a ser muy difícil sanearlo. Ese es el futuro que viene. Con la dirigencia que tenemos, no se va a poder hacer, definitivamente. Me parece como que la dirigencia estimula esto. Absolutamente. Desde todos los partidos políticos. Con este sistema liberal, democrático que hoy tenemos, tampoco se va a poder hacer. Hay otros sistemas políticos, o se tendrán que inventar otros sistemas políticos. Dependeremos de las mentes que se pongan a crear, pero claro, en algún momento tampoco existía la democracia y a alguien se le ocurrió. Pero tendrá que venir, yo creo que sí, claro. Sí. ¿Gabriel? Bueno, creo que vemos una aceleración de los procesos históricos, ciertos cambios, no solamente económicos y políticos, sino más estructurales, incluso culturales, la idea de familia, cosas que antes comprendían procesos históricos de siglos. Ahora vemos que todo se acelera de una forma que realmente nos deja atrás de la carrera a todos. O sea, ¿quién se hubiera imaginado en la época en que nosotros fuimos a la primaria que íbamos a estar viviendo lo que vivimos ahora? El tema de, toda la pérdida de valores, el modelo de familia donde ya no existe hombre y mujer, sino que existen géneros, donde ya toda clase de situaciones que antes nos hubieran resultado inconcebibles, están legitimadas. Legitimadas no, quiero decir, están contempladas.
A nosotros... Casi socialmente aceptadas. Casi socialmente aceptadas, eso es lo más grave. A nosotros, el fundador del PPR, Francisco Bosch, en sus últimas charlas nos decía, a ustedes no los van a dejar ni tener familia. Y lo pensábamos, a ver, a lo mejor no se nos hacía carne de manera tan palpable ese mensaje, porque decíamos, bueno, esto, ¿cuándo puede llegar a pasar? ¿En 30, 40 años? Y pasó todo mucho más rápido. O sea, por más que tratemos de extraer lecciones en la historia, nada nos prepara para esta situación porque los procesos se aceleran mucho y bueno, y en medio de esa situación de descomposición la gran pregunta es, todos los que estamos acá, o sea, ¿cuál es el papel del pensamiento nacional? Entonces, bueno, creo que un panelista de un programa que, bueno, es de estos programas del régimen, dijo recientemente, bueno, sobre la consigna de qué hacemos con esos grupos, gente con pensamiento nacional, bueno, no decían gente con pensamiento nacional, nos denostaban con los epítetos que nos dedican siempre. Sí, sí. Bueno, ¿qué hacemos con estos grupos? ¿Cuál es la solución? Y entonces el panelista muy suelto de cuerpo decía, con 10 años más de democracia. Cambiemos democracia, o sea, 10 años más de domesticación. Bueno, ahí está la gran encrucijada, o sea, nos van a barrer de acá a 10 años, por lo menos si estamos vivos, creo que a ninguno de los que están acá nos habrán barrido o domesticado. ¿En qué circunstancia estamos? Vamos a, en esta situación de avance contra la cultura, contra lo nacional, contra todas estas cosas que defendemos, ¿habrá un resultado, una definición en un sentido o en otro que sea en poco tiempo o tenemos que prepararnos para contener una ofensiva en profundidad? O sea, perdón por los términos militares, pero me lo imagino de esa forma, o sea, como en cancha rayada, o sea, ¿por qué fue posible la victoria de San Martín en Maipú? Bueno, porque en el medio de la confusión que fue cancha rayada, hubo un general que pudo contener la retirada para después proyectar la ofensiva que definió la suerte de Maipú. Bueno, creo que estamos un poco en esa situación histórica. O sea. Ahora cuando vos ves, recién mencionabas también los valores, como mencionó Diego acá, que es difícil concebir desde el punto de vista de que los argentinos teníamos esa raigambre cristiana, de repente no tan no se profesaba tanto, pero sí ya en forma, en cultura y en estilo. Y de repente ahora toda esta tergiversación tan rápida que decís, que Pancho Bosch también la visualizó. El tema de, por ejemplo, el no a la vida, por ejemplo, en el aborto, en la eutanasia, en ver los crímenes diarios como una cuestión ya prácticamente natural. Como que nos fuimos acostumbrando a que maten a los viejos, a que maten a los chicos, a que te roben todos los días, a que ya no sabéis si la policía está de este lado. Bueno, Juan, ese caso de Luz Milagro, que cuando tuvo Luz Milagro, la beba que estuvo 12 horas dada por muerta en la morgue, y en no sé qué de compensación, ya habían votado la ley de muerte digna, y le ofrecieron a la madre la muerte digna para la nena. Y la madre dijo, bueno, si Dios quiso que viva, voy a venir a sacársela. Claro. Dice, bueno, pero es una nena que va a quedar con problemas. Si es que no tuvo una discusión con eso, bueno, hoy la nena se está recomponiendo y está demostrando todavía que, bueno, esos milagros existen, ¿no? Pero por supuesto. Con respecto al tema del aborto, o sea que eso no lo quiero dejar pasar. O sea, hay dos libros que han hecho mucho daño en una maniobra de flancos, ¿no? Sobre nuestros pueblos hispanoamericanos. Uno por izquierda, el otro por derecha, que es Las venas abiertas de América Latina y Manual del perfecto idiota latinoamericano. O sea, la dicotomía así, Vargas Llosa y bueno, no sé el nombre del otro, Galeano, perdón. Dos hombres del CFR. Pero, o sea, dos hombres latinoamericanos, porque, bueno, evidentemente son latinoamericanos en su forma de pensar. Bueno, Galeano en Las venas abiertas de América Latina decía que, o sea, se quejaba del aborto, decía que el aborto era, en vez de ver cómo multiplicar los bienes, suprimir comensales. O sea, me sorprendió mucho encontrarlo en una de las fuentes doctrinarias de ellos. Y bueno, creo que es una de las pérdidas para la izquierda, una de las pérdidas de crédito más grandes, porque en una época, por lo menos, aunque no estuviésemos de acuerdo, pero por lo menos ellos reivindicaban cuestiones que tenían que ver con la justa distribución de la riqueza y demás cuestiones. Ahora directamente hablan de suprimir comensales. Hablan de bebés no deseados, de seres humanos no deseados, y después los nazis somos nosotros.
Sí. Es la maquinaria de la, ¿no? de la muerte. Creo que hay el socialismo internacional, hay una cultura, el liberalismo que colabora, ¿no? Hay una cultura que ha impuesto este sistema que va en contra de todo lo natural, digamos. Todo lo que la naturaleza misma, que los animales lo pueden entender y los humanos no. O sea, hay una cultura, tema del aborto, o sea, la despoblación de nuestro país, o sea, quieren un país menos poblado para que cuando nos vengan a sacar las tierras no haya ni quien. O sea, los que van a estar domesticados. Y los que pueden defenderla no van a haber nacido. Entonces no va a haber nadie que defienda la Patagonia cuando la vengan a sacar, no vengan a sacar otros recursos naturales, nadie lo va a defender. Hay una cultura contra de la vida total, o sea, la vida humana no vale nada, porque el pobre no vale nada, un trabajador que lo mata un delincuente no vale nada, un niño por nacer no vale nada, la cultura de las drogas, que es terrible, o sea, las drogas que han impuesto en la sociedad, el Paco que viene destruyendo miles de jóvenes que no tienen futuro ya, porque las drogas... Guerra química. Es una guerra química, es una guerra la que estamos peleando, o sea, todavía no estamos en Brasil, todavía no es Colombia. Pero ¿cuánto nos falta? Tenemos que llegar a ese límite para tomar medidas contra la droga, contra el narcotráfico. Los jóvenes ya no quieren trabajar, prefieren vivir de planes sociales que vivir de trabajar, del labor. O sea, nuestros abuelos jamás les hubiera ocurrido la cultura del trabajo que trajeron de Europa. O sea, yo me levanto y le traigo mi pan a mi familia. Es mucho o es poco, pero yo se los traigo porque me levanto todos los días a derramar mi sudor y mi trabajo. A una cultura del no, cuanto más fácil mejor, no estudiar porque no sirve para nada, pasarla bien hoy y mañana vemos qué pasa. Es la cultura que nos quieren transmitir, es la cultura del sistema, ¿no? Contra una cultura nacional, una cultura que tiene tradición, los valores de nuestros antepasados, sin quedarnos en una memorabilia histórica, o sea, somos una continuidad de la historia, o sea, los que vinieron atrás son parte de nosotros y tenemos que dejarle algo positivo a los que vienen adelante. O si no, ¿qué les vamos a dejar? Tinelli le vamos a dejar a nuestros descendientes. Es lo único que pueden ver a la noche. Es lo único que hay. No, bueno, los argentinos deberíamos buscar nuestros referentes y en el futuro algo para legar a nuestros hijos y a nuestros descendientes. Si 10 años de democracia más, es como decía Gabriel, o lo que planteaba el sistema, pueden ayudar a que todos entremos en el pensamiento único y no nos vayamos de ahí porque es lo que hay que hacer, lo que debe hacer el sistema para domesticarlo. Los medios de comunicación en Argentina, que están prácticamente monopolizados, ¿cómo lo ven en eso? Como obstáculo para poder pensar libremente, definir libremente, decidir, hoy expresarse libremente. Con los medios de comunicación masiva, que responden a un sector que tiene que ver con un pensamiento más liberal, pro norteamericano, ¿no? Pro década del 90, que tiene que ver con Clarín y toda esa cosa, y con lo otro que tiene que ver con el gobierno, que también se ha convertido en un monopolio, ¿no? Porque tenemos a Cristóbal López, los tipo argentino, bueno, todos los compañeros. Ahora, la discusión que siempre damos, son todos compañeros, la discusión que siempre damos es que de ninguno de los sectores hablan de en serio, o en serio para hablar bien, hablan en serio de los temas importantes de la nación. Ninguno habla de la deuda externa ilegal, ninguno habla de Malvinas como hay que hablar, ninguno habla de las drogas como hay que hablar, o sea, todos están de acuerdo en esas cosas. En las cosas puntuales están de acuerdo. Si tienen que ver con el tema del subte, bueno, ahí sí hablan. Uno tiene una posición, el otro. Ahí sí son oposición. Ahora, si tienen que hablar de Malvinas, los dos toman una posición de alguna manera. Digo, los dos por esa cuestión de polaridad. Tienen una función social. Tienen una función social de unos captan a los que se sienten más revolucionarios o que se identifican con sectores más de izquierda y otros con sectores más liberales, capitalistas, y captan a eso. Y en el medio está la gente común. Ahora, Gabriel, vos viste que la Presidenta de la República habló de una nueva ley de medios y una nueva ley de control de periodistas. Una ley de ética periodística, ¿no? Donde, ¿cómo se puede entender esa ley? Si alguna vez se escucha al respecto, pero simplemente es ética sobre el periodismo, es decir, y después donde un gobierno avanza ahora por los pocos medios que quedan libres. Bueno, ahora los gerentes de programación van a ser comisarios políticos, más o menos. En todo el campo.
unos soviets, digamos. Vamos a hablar de la cámpora después, ¿sí? Rapidito. Bueno, pero en la Unión Soviética, donde la posibilidad de descenso era casi nula, ¿cómo se rompía esa lógica? Bueno, con una hojita que se llamaba Samizdat, que eran escritos en disidencia. Bueno, a lo mejor, si no tenemos los medios, si no tenemos las grandes cadenas de televisión, ni los multimedios que tienen, bueno, que tienen fondos de las Islas Caimán, como se acuerdan en esa época que la Nata lo decía medio en broma, que no se sabía de dónde salía el dinero para financiar esos multimedios. Bueno, por lo menos sí podemos tener una hojita, la podemos fotocopiar y podemos repartirla sobre distintos temas. Es el grano de arena, es la gota de agua quebrada la piedra. O sea, lo que nos queda como militantes es echar mano de los recursos que tenemos. Y bueno, ¿acaso Jauretche no? Exactamente. ¿Acaso Jauretche, no se paraba en los bancos de las plazas y empezaba a decir lo que consideraba que había que decir? Y era Jauretche, imagínate lo que podríamos hacer Jauretche, pero, no llegamos ni... Claro, pero quiero decir, o sea, Jauretche no es la lectura que hace el gobierno de Jauretche, sino... No. Por eso digo, era Jauretche, se subía arriba de Banco a la plaza, digo, con la humildad que el tipo tenía al subirse ahí, ¿no? Lo que podemos hacer nosotros como militantes, hasta dónde podemos llegar. Martín, ¿y cómo ves esto de, porque nos van restringiendo en la libertad de pensamiento, en la libertad de expresión, y hoy la Nata, por ejemplo, se transforma en el portavoz de la clase media? A ver, a mí la Nata, desde que la Nata renegó de las Malvinas, para mí es un traidor a la patria. O sea, que hable bien de lo que está pasando en Famatina, que esté reivindicando el saqueo que hay en Famatina, está perfecto. Pero yo jamás voy a olvidar que una persona renegó porque le dieron, yo no voy a tener teorías conspiratorias que le dieron plata a Inglaterra, no sé por qué lo hizo, pero ya una vez que lo hizo, para mí deja de ser argentino directamente. O sea, un argentino que reniega de su territorio, para mí no es argentino, porque es ciudadano de otro país. Qué sé yo, la gente busca en dónde sentirse identificado todo el tiempo. O sea, los ciudadanos comunes no están pensando en nuestros términos de lectura. O sea, lo que yo quiero es que los jóvenes lean, estudien, duden, critiquen, investiguen y de ahí puedan sacar conclusiones válidas y se aconsejen, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente los medios de comunicación todos responden a intereses económicos. O sea, pensar que es una pelea de monopolio, es una pelea de dinero, es una pelea de dinero y de control de cabeza. Hoy el nuevo dios del mundo moderno es el dios mamón, es el mamonismo, es la usura, el capital financiero. Ese es el único dios que está, es el dios del nuevo orden mundial, del capitalismo, es el dios del dinero. Es el único que mueve a todas las personas. No hay otro dios. Entonces, no hay un periodismo independiente para mí. Hay un periodismo dependiente de intereses económicos. El periodismo independiente puede salir en diarios, en la calle, puede salir en este programa, que es independiente porque lo lograron con sus propios capitales, no están financiados por nadie. Puede salir en gente como Jauretche, como en una plaza diciendo algo, repartiendo un volante. Ahí puede haber periodismo en los blogs, en internet, pero no en los grandes medios de comunicación. Ahí, para mí, en los grandes medios de comunicación no hay ningún tipo de periodismo independiente, es todo pago y su único dios es el dinero. Y si el dios de arriba, que es el gerente, les dice no hables de eso, no hablan de eso y le cierran el programa. Punto de paz. Son los grandes emporios financieros que bajan, como hablábamos antes del programa, y que ahora se le va a colocar un chip para que sepamos si pago impuestos o no pago impuestos, cómo está la salud. Si que ya es ley en Estados Unidos. Ley. Sí. Es ley. Algo que hace unos años la gente, inclusive a los que hablaban de eso, los tildaban de loco, de paranoicos. ¿Cómo van a poner un chip en la gente, debajo de la piel? Y bueno, fue ley que hasta abril de 2013 es obligatorio, todo ciudadano norteamericano tiene que implantarse el chip. Todo este mundo de la conspiración que dicen, ustedes son unos conspiradores. No, que para mí no hay ninguna conspiración, porque son hechos concretos. Hay que leer El cerebro del mundo de Salvucci. Y ahí te lo dice, y Adrián te lo marca, dice, no hay ninguna conspiración. Uno investiga y los nombres de quiénes son, de quiénes son los Rockefeller, de quiénes son los Rothschild, están a plena vista. Y su financiero. Y todo lo que financian. Todo lo que financian está a plena vista. O sea, la conspiración es una forma que tiene de decirse para desacreditarte, pero para desacreditarte de todo lo que decís, todas las verdades, o sea, pero no es así. Bueno, vamos a ir ahora de lleno un tema candente, ustedes que son la juventud y que son la antítesis, supongo, y que lo vamos a manifestar acá, es la cámpora. ¿Qué es la cámpora? Son un grupo de empleados municipales, provinciales y nacionales muy bien pagos, que
dejarán de ser ese grupo de supuesta militancia cuando deja de haber plata y cargo para ellos. ¿Será? Yo creo que sí, los que no se sepan ubicar con otros sectores. Ahora se están organizando otras vertientes dentro de ese peronismo. Entonces, bueno, algunos se van a hacer ubicar como ha pasado siempre. Yo creo que no es más que eso, que es un gran grupo dominado por, bueno, está Máximo Kirchner, hay 2 o 3 que ni siquiera es Máximo Kirchner, que parecen ser Parril y todo, Berbisky, que son los... Claro, que son los ideólogos, y algunos que ponen la cara. No puede dirigir ni... Y después pasa que sí, ¿verdad? Creo, tengo entendido. No, aparte se le rompió la rodilla, sí. No puede manejar. Pero lo que digo es que... Y dicen que es uno de los centros de distribución de falopa en todo Santa Cruz. Máximo, la cámpora. Certificado en eso, sí. No, ojalá que no tiene me manden la DGI acá, pero... Claro. Pero no vendemos drogas. Acá no vendemos drogas, así que si quieren ir a la DGI, la FIP sería. Nada, yo creo que la cámpora es eso, no es más que eso. Yo creo que hoy es una organización de temer para los que están inmersos en el sistema. Yo tenía amigos que por ahí laburaban en determinados sectores del gobierno y bueno, cayó la cámpora, nos dejaron a todos, o de los que se quedaron se tuvieron que encuadrar y ahora son de la cámpora. Digo, reclutan gente en cuanto a los espacios que le pueden dar. No importa qué. Yo no conozco a nadie, y en serio lo digo, sino que yo soy fácilmente ubicable, que me lo vengan a explicar. No conozco a nadie de la cámpora que no trabaje para ningún lugar del poder. Y eso no es ser militante, eso es ser empleado. Claro, uno ve en la juventud, especialmente lo vean ustedes o lo vean otros, muchos jóvenes que están por ahí, pero que se movilizan y que hacen actos y reivindican la historia, qué sé yo, y se solventan a sí mismos, se solventan ustedes mismos. Cuando ven así estos tipos de la cámpora, que cada vez van ocupando espacios más de poder, que son, la Blackberry, como decía él, los alcahuetes del Estado, los alcahuetes del gobierno, del puntero, del jefe, ¿no? Y que si no alcahuetea lo echan, claro. Supongo, ¿no? ¿Cómo percibís vos dentro de la línea católica, nacional, espiritual, que uno trabaja, entiende toda esta mecánica y ves este mundo diabólico que rodea en la juventud y que lo está contaminando tanto? Bueno, nosotros tenemos un sentido plenamente espiritual, como dice usted, y no obstante eso, a veces las dificultades en las que tenemos que militar, bueno, el hombre es débil, solemos pensar, bueno, muchas veces esto es tan difícil, ellos tienen tantos medios, pero el solo hecho de que exista esta organización, que ni la quiero nombrar porque tengo un problema ontológico, o sea, nombrándola le estoy dando entidad, o sea, evidentemente es una organización nefasta, se sacan fotos con chicos de primaria y quiero pensar que, o sea, ya quieren hacer un pie en las escuelas, lavarle la cabeza a los chicos. Bueno, ya lo están haciendo con el Paca Paca y todo el programa. Pero el solo hecho de que existan organizaciones así, como contraejemplo, nos hace en esos momentos que yo le decía que a lo mejor de titubeo, de decir esto es tan difícil, nos recarga de fuerzas y realmente nos hace sentirnos más orgullosos de llevar la lucha que llevamos. Y Martín, yo creo que ¿cuánto dura la cámpora? ¿Durará mucho tiempo? No sé cuánto durará lo que dure el gobierno de los Kirchner. Durará lo que se quieran quedar. Hay gente que es muy buena, y hay gente seguramente hay gente que sinceramente cree que ese es el camino. Puede ser que exista. Yo sé que hay gente que cobra por estar ahí, 4.000 pesos por mes o algo así, pibes que cobran por militar ahí. Hay sueldos de 300, 400 mil pesos por mes, ¿sabías? Sí. Hay directores, hay sueldos. No, bueno, según el gobierno nacional se come por 6 pesos al día, así que bueno, pero eso con 600 para pesos al mes podría... Para la gente, 680. porque no tiene concepto. Pero seguí. Mira, yo creo que el nacionalismo, nuestro nacionalismo, es el más proletario y obrero, en el sentido como ellos dicen, que siempre se están jactando de los obreros, los trabajadores. O sea, porque todos los que militan en el nacionalismo trabajan, estudian, tienen familias, tienen pareja, son personas honradas, o sea, y ellos no, ellos viven de arriba y nosotros quizás un acto un martes a las 12 del mediodía no podemos hacerlo nunca porque todos están trabajando, todos están estudiando, tenemos que hacer un viernes a las 7 de la tarde, un sábado, un domingo, un día feriado,
porque no lo podemos convocar ese día, si la gente no puede venir. Si no va a llegar a su casa y va a recibir un plan, va a llegar a su casa y va a estar cansado. Y vivimos con esa dicotomía de que no tenemos dinero, que no tenemos recursos. Hoy agradecemos un montón, creo, todos los nacionalistas, tu trabajo, Juan Manuel, porque nos das una voz que antes no teníamos. Nos da la oportunidad de expresarnos, que si no lo tenemos acá, porque a nosotros no nos van a llamar, no nos va a llamar Chile Helblum, no nos va a llamar Gracias a Dios. no nos va a llamar, qué sé yo, Fandercoin no nos va a llamar, no nos va a llamar a nosotros, no va a escuchar nuestra voz. Va a llamar al Partido Obrero, va a llamar a lo de la Cámpora, a todo eso lo va a llamar seguro, pero a nosotros no. Creo que la Cámpora es una herramienta del sistema más, qué sé yo, el ejército rojo. Aparte de ser la antítesis del PJ, de la JP, perdón, por lo menos De la la JP JP era la del juventud 60. peronista. Claro, Claro. y aparte de un concepto doctrinario, Sí, 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 ideológico, absolutamente. y Militante. social, y militante. Y de repente pescan a ¿qué es la Cámpora. diferencia? ¿Qué tuvo Cámpora fuera de ser el felpudo de Perón? Claro, nada. Ni ¿Qué tuvo siquiera acá hizo para bien merecerse el un trabajo. nombre en una Y agrupación? abrir las cárceles. Pero ¿qué mérito tiene? Porque Ninguno. ni buen odontólogo fue. Ninguno. Ni siquiera fue buen odontólogo, es Ni cierto. siquiera fue. Ahora, ¿Cómo, tiene que cómo ver se puede justamente entender que se busquen esos? con eso que vos decís. La JP del 60, del 50, de la juventud peronista del 60 más que nada, de la resistencia, era como planteaba Martín recién. Eran militantes convencidos por una ideología y bueno, durante la mañana iban a trabajar a la obra y a la tarde militaban. O trabajaban a la noche de tornero y a la mañana militaban. Sí. No eran tipos que estaban insertos en el No, sistema, en la laboraban. estructura de poder, inventaban todo el tiempo cuevas y cuevas y cuevas, porque es lo que se hace, ¿no? Bueno, tenemos una dirección qué sé yo, de fiscalización de ping-pong, y ahí nomás nombran director, secretarios, asesores, y nombran 10, 15 personas, y ahí arman una estructura, una cueva donde poder financiarse. Pero, digo, no hay que asustarse en cuanto a lo que se haya hecho de más o de menos en otras épocas. Para mí tiene que ver con todo lo que viene. Van profundizando y van hacia un quiebre absoluto de este sistema. ¿Y cuando ocurra? Cuando ocurra habrá que estar preparado. Cuando Habrá que estar ocurra el preparado. quiebre de ese sistema, muchas de organizaciones que nos conocemos, que somos organizaciones amigas, que tendremos alguna diferencia en alguna cosa, pero sí que tenemos objetivos claros y altos en común. Bueno, cuando ocurra vamos a dar la pelea que haya que dar. Y seguramente estarán todos en la misma vereda. Vamos a estar todos a la misma vereda porque Debemos. hoy Creo que si no lo tenemos estamos- la obligación aparte. Y aparte que hoy la realidad está entre si sos nacional o no sos nacional. No es más izquierda y derecha. Se cambió eso. No es más si sos del este, del oeste. Hoy es o sos patria o sos antipatria. Y bueno, justamente. Yo me acuerdo una vez el Brigadier French en una Brigadier French fue el presidente del Instituto Juan de Rosas, fue uno de los que logró convencer a Perón que volara en avión, que tenía pánico con el tema del avión. Era piloto presidencial. Y una vez decía, con relación a Rosas, ¿no?, que a través de la historia argentina siempre estuvieron los argentinos argentinos y los argentinos anti-argentinos. Claro. Y más allá de tocar el tema nacional o antinacional, ¿no? Sí. Pero hasta nosotros nos hacemos daños a nosotros mismos, cosa que es curioso. Bueno, y para cerrar, quiero ver qué pergenian para el futuro, qué esperanzas tenés, que este gobierno dura poco, que se cae, que va a haber algo mejor, que va a ver. Yo en lo personal, allí en delirio para el futuro. en lo personal, Ya que lo que llegamos acá pensamos que era un delirio. Claro, yo te iba a decir que desde que empecé a hablar estoy delirando. No, yo creo que justamente lo que hablamos recién, no creo que tenga que ver si va a durar poco o mucho. Porque si dura poco este gobierno, ¿quién viene? Para mí esa sería más la pregunta, o a la respuesta Más de si de lo dura mismo. poco. Claro. Más de lo mismo. ¿Quién es la oposición? ¿Macri? Dualde. ¿Mojano? ¿Dualde? Entonces, bueno, para mí, mi cosa personal, claro, Raúl Alfonsín, Carrió, bueno, todo eso va hacia el mismo lugar. Para mí lo que viene en el futuro es la caída de este sistema, así como lo conocemos. Este sistema de un grupo de tipos que se enriquece a costas de otros que se empobrecen, y la destrucción y la desangría de la patria todo el tiempo, de lo que tenga que ver con recursos naturales, con deuda externa, con el trabajo de la población y
y la herencia que le dejamos a los que nos suceda, como decía acá el camarada. Cuando habla del quiebre del sistema, o supongamos que el día que se tenga que ir el gobierno nacional, porque Este gobierno. ¿Vos crees que va a ser una transición democrática? ¿Va a ser una transición violenta? ¿Va a ser un choque social? Yo creo que hay una violencia que está creciendo en nuestro país, poco a poco. Hay una división muy grande de la sociedad. Yo no puedo decir qué va a pasar en el futuro exactamente, pero denoto que ellos no quieren abandonar el poder. Pero como la historia es tan grande y tan magnánima y nosotros somos tan pequeños, los Kirchner son una parte de la historia, no se creen que pueden cambiar y decidir todo. Van a cambiar, pero se vayan los Kirchner, el problema es el sistema. O sea, si cambia la caripela, no importa, el problema es el sistema. Si no cambia el sistema. Yo me voy a meter en el turno, Sí, me voy a colar. Déjenlo hablar. Redondeemos rápido. El punto yo creo que no es si la transición democrática va a ser violenta o pacífica o va a ser una transición democrática. Yo creo que va a ser lo que necesite el sistema que sea. Lo que va a ser, claro, lo que le mandan a hacer. Si lo mandan a Moyano a salir al frente, van a salir y van a ir al frente. Si lo mandan a callarse, se va a callar. Y si mandan a que sea Macri, van a hacer eso. No depende de los ciudadanos. Los ciudadanos puede llegar a depender que volvamos a ser un pueblo y que a partir de ahí empecemos a decir nuestro destino, pero de lo que pase con el gobierno, en esto nosotros no jugamos ningún rol. Yo creo que hay que organizarse, nos tenemos que organizar, no importa quién esté el gobierno, luchar, convocar gente, formarla, crear cuadros políticos, y eso es lo más importante. No importa si está Kirchner, está Duhalde o está Moyano. Tenemos que ser nosotros los que queramos cambiar este país, crear argentinos que puedan gobernarlo, porque es muy fácil decir voy a tomar el poder si no tenés gente formada y con capacidad para defender ese poder y trabajar con ese poder. Yo creo que hay que organizarse, trabajar y bueno, hay que luchar contra los que están en el poder, pero bueno, moderadamente o por lo menos concentrado. Gabriel. Si aceptamos la tesis de que esta gente es la cara circunstancial de un esquema de poder que, bueno, es mucho más profundo, debemos sacar la conclusión de que nunca apuestan sus fichas a un solo lado y nunca tienen un solo plan. Tienen un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Bueno, en ese sentido, más allá de las recombinaciones políticas que pueden hacer, se va un gobierno, viene este gobierno de otro signo político, o bueno, esos candidatos reciclados que uno no puede creer cómo son incombustibles porque siempre están, deben ser hechos con tecnología de la NASA. Pero a mí me preocupa mucho y bueno, creo que vamos a compartir ese pensamiento, cómo ciertos, entre comillas, movimientos sociales, el grado de aprontamiento paramilitar que tienen. Si uno es un observador detenido en determinadas concentraciones que se hacen en la capital, uno ve que esta gente, por más que a veces uno los puede subestimar por el aspecto o demás cosas, pero uno ve órdenes que un nivel de encuadramiento, por ejemplo, para tomar el subte, alguna de estas organizaciones, yo la otra vez estaba por tomar el subte en Diagonal Norte y veo uno de estos supuestos punteros sociales dando órdenes que más o menos era, bueno, formen un perímetro, aseguren los laterales, y yo decía, bueno, pero tiene un nivel de ¿dónde se formó militarmente? Y gente que en muchos casos, y punteros que en muchos casos es evidente que no responden a la misma realidad social que la gente de base. O sea, hay muchos comentarios de que se están repartiendo armas, de que, bueno, el famoso tema en el norte del país, o sea, hay que estar muy atentos con eso y bueno, en fin, si esta gente tiene más de un plan, el plan defensivo tampoco puede ser uno solo y bueno, creo que lo que se puede hacer es convocar a que la gente que está disconforme con esto y que vemos que es mucha, que por internet sobre todo vemos que es muchísima, que hay mucho descontento, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo Rambos de Facebook o uno en el espacio, en el camino que cada uno considere, se va a comprometer con algo? Así que bueno. Bueno, yo les agradezco muchísimo por haber venido, Diego Sarce, de Resistencia Nacional, de Bastión, Martín Lerena, y del PPR, del MIL, Movimiento
para la independencia, Identidad la identidad nacional, perdón, Gabriel Martínez. Yo les agradezco muchísimo por haber venido. Yo voy a hacer un cierre cortito, si se acerca la cámara les explico. Bueno, la idea era de traer jóvenes, tener otra visión. Entendemos que existen grupos como impuestos gubernamentalmente, pagados gubernamentalmente, financiados y educados gubernamentalmente. Todo está orientado políticamente, estratégicamente hacia que la Argentina sea de la forma que el poder que gobierna hoy en día tiene que ser. Efectivamente, en toda sociedad va a haber todos los que opinamos diferentes. Hay mucha gente que opina diferente, hay mucha gente que está totalmente en discordia con lo que ocurre y disentimos. Y el hecho de disentir es muy rico, porque podemos ver y argumentar claramente qué es lo que no queremos del sistema. Y eso es lo que vale en este esquema. Que veamos que hay una reserva juvenil hacia el futuro y que hay jóvenes que participan en política, que se movilizan en política, que reivindican la historia, que reivindican los valores y las costumbres y banderas que defienden la argentinidad, la nacionalidad, que existen y hay muchos en todo el país, eso nos alegra, porque todavía hay algo hacia el futuro. No son netamente tribus de los que se visten de negro, los punk, no. Hay otra también juventud que tiene otro espíritu patrio y tiene otro espíritu para un protagonismo de la Argentina del futuro. Eso nos alegra. Haber tenido 3 invitados hoy ha sido un placer y creo que todo lo que se ha hablado acá, la opinión que han tenido es una opinión genuina, una opinión, por supuesto, construida de ellos mismos. Hay otros que, si hay dinero, los mueven para que piensen como tengan que pensar. Mañana, seguramente cuando ese dinero escasee o no exista o no llegue, probablemente empezarán a pensar por sí mismos y se ubicarán en las banderas que correspondan. Porque la guita no va a durar toda la vida, no va a durar toda la vida. Como nada dura toda la vida, ¿no es cierto? Como dice el dicho, siempre que llovió paró. Bueno, estamos en esta rosca de nuevo. Y después, porque la Argentina tiene que encaminarse, y evidentemente el futuro es la juventud que tenga conciencia económica con relación a lo que es el patrimonio nacional, que tenga la conciencia social para frenar y terminar con esta injusticia de la pobreza, que es una fábrica que crece y crece y crece. El concepto geográfico, geopolítico, en el ambiente de la justicia soberana, país como concepto geográfico, como pertenencia económica, nuestro territorio antártico, nuestro territorio marítimo, nuestros islotes e islas, que forman parte de este enorme país que es la Argentina, que no es solamente lo continental que vemos, es gigante, es bicontinental, no es solamente continental por lo que somos. Tenemos 6 millones de kilómetros cuadrados de mar y de islotes y de territorio antártico. Es un país enorme. Todavía los argentinos no hemos tomado conciencia. Estamos amontonados en Buenos Aires peleándonos por un cacho de pan, cuando en realidad tenemos una riqueza interna extraordinaria. También pensar en la política del futuro, eso es lo que están estos jóvenes en su concepto de combate, digo, de trabajar. Hoy hablamos que había algo muy importante, que es lo que nos va a movilizar a estar mejor. Es la voluntad. Los argentinos estamos perdiendo la voluntad de la lucha, la voluntad del concepto, la voluntad de la participación. La voluntad es lo que mueve todo. La voluntad es lo que hace las ideas que prosperen. La voluntad es lo que hace que todos nos aunemos y empujemos un carro hacia alguna dirección. La mejor, la más nacional, es lo que todos aspiramos. La más espiritual, la religiosa, la católica, que es nuestra vertiente. La defensa de los valores. Esa es la voluntad, pero la voluntad tiene que salir a la calle. La voluntad no se hace desde el Twitter, ni desde el Facebook, ni con el mouse, en una computadora poniendo me gusta o no me gusta, o debatiendo ahí. Se hace movilizándose, saliendo a la calle. No sé, los católicos defendiendo la vida, defendiendo de los valores que hacen al matrimonio, ¿no es cierto? Todos los que teníamos que tener parte en algo, los que son jóvenes y los que somos medio jóvenes, o los que ya pasaron la juventud, pero que tienen una gran responsabilidad también. Entonces, todo esto es lo que va a generar en la Argentina del futuro.
porque hoy en la Argentina, desde hace varios años, desde hace muchos años, entre la inseguridad, entre los accidentes, entre las injusticias y todo, hay un verdadero genocidio. En Argentina se está cometiendo un genocidio. El genocidio que ha superado lo que culpan de genocidio al gobierno militar de la década del 70 y 80. El genocidio que se vive hoy en día ha superado en creces los supuestos 7.000 desaparecidos de la época militar, más el invento creado de los 30.000. Pero bueno, eso han superado y no hemos tomado ni siquiera conciencia de eso, de que los que nos gobiernan son tan genocidas como los que culpan que fueron en la década del 70. Entonces, eso también nos tiene que mover la cabeza de que la voluntad en la juventud, la voluntad no mía, la voluntad en los grandes es lo que tiene que movilizar para que, no digo esto termine, pero poner freno. Si no ponemos la valla, el enemigo sigue avanzando. Eso es tan simple como eso. Les agradezco mucho a todos por estar, les agradezco mucho por haber compartido 8, 9, 10. La próxima semana vamos a ver si tenemos conversación con las mujeres, a ver qué opinan las mujeres en todo este tema. Así que los espero la semana que viene, pero antes, no se olvide, mañana 20 horas, Ligando Cabos con Oscar Barbalace y Carlos Curvelo y Horacio Lemos, todos suboficiales que van a plantear la problemática de ellos y particularmente la conciencia de la bicontinentalidad que hablábamos aquí. Los espero la semana próxima, mañana, en Ligando Cabos, y en 8, 9, 10, el martes próximo. Muchas gracias. 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 Gracias.